¿Se ve bien? Sí, Johan, sí se ve. Buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy mi grupo le tocó hablar acerca de la enfermedad hemolítica del recién nacido. La enfermedad hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal es una afección en la que anticuerpos IgG específicos formados por la madre contra antígenos eritrocíticos del feto atraviesan la placenta produciendo un secuestro de los eritrocitos fetales en el vaso. Además, también produce lo que es una hemólisis intravascular, anemia hemolítica e hiperbilirrubinemia. Esta puede ser mortal para el feto. La eritroblastosis fetal se puede presentar cuando la madre y el feto tienen grupos sanguíneos diferentes, lo que es denominado como incompatibilidad. Esta incompatibilidad puede ser por incompatibilidad ABO, que es la más frecuente, donde esta se caracteriza porque no es muy grave, y la otra forma menos frecuente es la incompatibilidad RH, o también denominada como anti-D. Esta sí se puede prevenir, es más grave, a diferencia de la incompatibilidad ABO. Sin embargo, si esta no es tratada a tiempo, puede causar una anemia muy grave para el feto, que también puede resultar mortal. En palabras generales, este trastorno se produce porque en el primer embarazo la madre es sensibilizada, y en el segundo embarazo entonces es que se produce la afección, ya que los anticuerpos de la madre pueden atravesar la placenta. Ok, el sistema RH. Esta es la causa más frecuente de eritroblastosis fetal. El sistema RH está constituido por una serie de antígenos presentes en la superficie del eritrocito. Los más significativos son estos que vemos aquí en el cuadro. Entre ellos, el más importante es el antígeno D, que es la causa más frecuente de la eritroblastosis fetal. Las personas con un antígeno D se les denomina como RH positivo y corresponde como al 85% de la población. Y aquellas que carecen del antígeno D se les denomina como RH negativas. Además, los individuos que tienen un RH positivo, que tienen el antígeno D, pueden ser tanto homocigotos como heterocigotos. Los homocigotos se caracterizan porque estos son dominantes y pueden transmitir el gen RH positivo a todos sus descendientes. En cambio, los heterocigotos son como el recesivo, que solamente van a transmitir el 50% de su gen RH positivo a sus descendientes, y el otro 50% va a ser RH negativo. Bueno, también existe este alelo DU, que este solamente reacciona con algunos sueros anti-D. Entonces, el término incompatibilidad RH se refiere a dos personas con distintos factores RH, y la isoinmunización RH se refiere a una enfermedad por incompatibilidad, donde el sistema inmunológico produce anticuerpos específicos. La patogenia. El paciente o la paciente RH negativo que es expuesto a un antígeno D puede desarrollar dos tipos de respuesta. Puede ser una respuesta inmune primaria o una respuesta inmune secundaria. La respuesta inmune primaria se produce en la primera gestación. En esta, los hematíes fetales pasan a la madre durante el embarazo, y también puede ser durante el parto, que es lo más frecuente que ocurre. Entonces, la sensibilización materna se genera cuando se forma una escasa cantidad de
anticuerpos tipo IgM, que estos se caracterizan porque son unas macroglobulinas que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica y son de presentación lenta. La respuesta inmune secundaria, por otro lado, se produce en el segundo embarazo, en la segunda gestación. Esta inicia con una inmunización previa y tras una exposición al mismo antígeno. Entonces se van a producir anticuerpos tipo IgG, que son unas microglobulinas que pueden atravesar, por su pequeño tamaño, pueden atravesar la barrera hematoencefálica y entonces la respuesta que producen es rápida. Bien, ahora les voy a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad. Como ya les mencionó mi compañera Jihan, el antígeno D pues, es el más común. Este se encuentra aproximadamente en un 85% de las personas caucásicas, en un 95% de los negros y 99% de las personas orientales. Existe la posibilidad pues, de que se produzca una sensibilización RH cuando una mujer RH negativo, es decir, que es homocigota recesiva para la enfermedad, queda embarazada de un hombre RH positivo, ya sea heterocigoto o homocigoto, y esto es más fácil o es más común en la población blanca. El antígeno D es dominante y la herencia de un antígeno D dominante del padre asegura la presencia en los hematíes del feto pues de este antígeno, ya sea que el padre sea homocigoto o que sea heterocigoto. Si es homocigoto, pues todos los hijos van a tener la presencia del antígeno dominante y van a tener la enfermedad, y si es heterocigoto, solo un 50% de los hijos van a tener pues, la enfermedad. Esto es pues siguiendo pues las leyes de Mendel que ya conocemos. Como vemos en la diapositiva, en la imagen de la izquierda, vemos el factor RH y vemos un pequeño esquema que nos ayuda a comprender más o menos la herencia. Vemos un padre positivo, una madre positiva y negativa. Entonces vemos que si el padre es positivo y tiene un hijo con una madre que también es positiva, pues el hijo va a ser positivo. Y asimismo, si digamos el padre es positivo, la madre es negativa, van a tener hijos tanto positivos como negativos. Bueno, siguiendo las leyes de Mendel, que es más fácil explicarlo con el cuadrito, pero por cuestiones de tiempo no lo incluí aquí. Pero básicamente es pues cuestiones de herencia, dependiendo si es heterocigoto o homocigoto. Vemos abajo también en los porcentajes que son muy importantes. Dice que durante el primer embarazo se inmuniza el 0.3% de los fetos, de los niños, y esto es porque, como dijo mi compañera, la sensibilización se da durante el primer embarazo y ya luego la respuesta inmunitaria viene durante el segundo embarazo. Durante el segundo embarazo, la respuesta se inmunizan el 18%, durante el tercero 16% y durante el cuarto y los siguientes embarazos aproximadamente un 15% de los niños. Puedes pasarla. ¿Puedes pasarla, Jihan, por favor? Ok. A ver, sí. Bien, se piensa que la sensibilización inicial de la madre por el antígeno D, heredado por el padre, tiene lugar durante el parto, cuando la sangre fetal se combina con la sangre materna. Okay. Cuando la sangre fetal se combina con la sangre materna, aquí es donde ocurre la sensibilización. Si bien durante el embarazo hay pequeñas cantidades de sangre fetal en la sangre materna, esto pues no es suficiente para pues, desencadenar una respuesta inmunitaria, y esto es probablemente porque el sistema retículo endotelial de la madre en este punto todavía es capaz de destruir las células extrañas antes de que se active el mecanismo inmune. Es ya en el momento de la separación de la placenta, entonces cuando se produce un grado suficiente de transfusión feto-materna para producir lo que viene siendo la sensibilización. En un número muy pequeño de pacientes, la sensibilización materna tiene lugar efectivamente durante el embarazo, pero quizás esto es como por el gran paso o un paso abundante de sangre fetal hacia la sangre materna. Y en cualquier caso, aunque esto suceda, en el segundo embarazo igual vamos a tener una reacción y esta va a ser mucho más potente. Aquí, bueno, vemos un pequeño esquema, no sé si se aprecia bien, pero vemos como el paso de los antígenos pues, RH
hacia la sangre materna, desencadenando lo que viene siendo la sensibilización. No sé por qué se cambia. Bueno, la sensibilización materna, y ya entonces en el segundo embarazo vamos a obtener lo que viene siendo la respuesta inmunitaria potente. Como respuesta, los anticuerpos maternos se producen varios fenómenos en el feto. El principal, o el más reconocido, puedes pasarla, hija, es que no... Bueno, no se pasa. Ok. El efecto más reconocido en esta enfermedad viene siendo la hemólisis de los hematíes fetales. Algunos, bueno, luego que se da la hemólisis, sabemos que se empiezan a producir más eritrocitos y no da tiempo a que terminen de madurar, y entonces encontramos en sangre lo que vienen siendo los eritroblastos. Sabemos que durante la formación de la sangre, pues los eritrocitos pasan por un proceso. Primero vienen los eritroblastos basófilos, luego los policromatófilos, los ortocromatófilos y los reticulocitos. Allí vemos la imagen un frotis de un paciente con eritroblastosis fetal, y vemos lo que son los eritroblastos. En la imagen de la derecha vemos eritroblastos basófilos. Ellos se caracterizan porque tienen gran cantidad de ribosomas, y ellos como que captan ferritina hacia el interior y todavía tienen núcleo. Luego al lado vemos un eritroblasto policromatófilo. Allí ya hay más cantidad de hemoglobina y la cromatina se está condensando. Y en el eritroblasto ortocromatófilo o normoblasto, aquí ya el núcleo va a sufrir como una ruptura, y pues observamos la forma que vemos allí, y normalmente encontramos esos tipos de eritrocitos en la sangre fetal, y eso es por la rápida hemólisis y que no da tiempo pues que los eritrocitos terminen de formarse y de madurar para ser funcionales. En algunos casos la destrucción de los hematíes es demasiado rápida, y en otros la hemólisis es menos intensa y progresa despacio. En la primera situación vamos a encontrar una enfermedad hemolítica grave, y en la segunda situación vamos a encontrar una afectación fetal bastante leve. La gravedad de este proceso va a depender de factores como por ejemplo el número de anticuerpos o los tipos de anticuerpos. Hay algo muy interesante, que es que la existencia de una incompatibilidad materno-fetal respecto a un grupo sanguíneo distinto de RH, por ejemplo una incompatibilidad ABO, muchas veces puede resultar protectora para el feto en este caso. Porque digamos, si el grupo sanguíneo de la madre es ORH negativo y tiene anticuerpos anti-A y anti-B en el suero, y el feto es ARH positivo, las células fetales que penetran en la circulación materna pueden ser inactivadas o destruidas por la incompatibilidad AB. Porque la incompatibilidad AB es mucho más leve, porque en nuestro cuerpo encontramos antígenos AB no solo en los eritrocitos, sino en muchos tejidos y en células pues, del plasma. Entonces la reacción va a ser menos intensa, y a la vez se van a destruir esos eritrocitos que pasan a la sangre materna, y va a causar como un efecto protector en el feto en algunos casos. ¿La puedes pasar, por favor? Okay. El aumento de esta hematopoiesis y pues la hemólisis que viene acompañada tiene lugar sobre todo en el hígado, en el feto. Y esto condiciona muchas veces que el hígado crezca y causa una hepatomegalia. También se puede ver esplenomegalia, porque el vaso se ve como muy congestionado al tratar de eliminar todos los productos de la hemólisis. La hemólisis hace que aumente la concentración de bilirrubina en el feto, y muchas veces puede causar enfermedades. Normalmente en el feto la bilirrubina se va a eliminar pasándola a la madre, luego pasa al hígado de la madre para conjugarse, porque aquí en este punto la bilirrubina no está conjugada, es decir, no está unida al ácido glucurónico, entonces puede pasar fácilmente a través de la placenta, pasa a la madre, al hígado, se conjuga y así se elimina, y esto protege al feto. Pero después que el niño nace, que ya pues su hígado igual todavía no es funcional, ya la madre no puede protegerlo de esta manera o eliminar entonces lo que es la bilirrubina, y se va a acumular y se puede producir lo que es el queníctero, que mi compañera se lo va a mencionar más adelante.
Entonces, si el niño con enfermedad de RH sobrevive hasta su nacimiento, podemos observar algunas situaciones, como por ejemplo, hidrops fetal masivo, que también se los van a mencionar más adelante, hepatoesplenomegalia, hiperbilirrubinemia y anemia, como vemos aquí pues, en las imágenes. En la de la derecha vemos un hidrops fetal, vemos el caníctero a la izquierda y vemos una hepatomegalia y una esplenomegalia en la imagen superior. Ya puedes pasar. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, doctor Diana Ureña. Les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas de la enfermedad hemolítica de recién nacido. Estas van a ser secundarias a lo que es una hiperbilirrubinemia y a la anemia hemolítica. La anemia puede ser lo suficientemente grave para producir una insuficiencia cardíaca congestiva, y si esta va acompañada de una hipoproteinemia y un edema, el bebé se va a considerar hidrópico o va a tener lo que es la hidropesía fetal. La eritropoiesis extramedular que ocurre debido a una adaptación en el bebé puede producir lo que es una hepatoesplenomegalia. El niño cuando nace normalmente no presenta ictericia, ya que en la vida fetal la bilirrubina no conjugada se transfiere transplacentariamente del feto a la madre. Entonces, la velocidad a la que aumenta el nivel de la bilirrubina sérica después del nacimiento va a depender de lo que es la gravedad de la hemólisis. Entre los signos o síntomas principales de esta enfermedad se encuentran la anemia, la cual es de predominio macrocítico, va a presentar policromatofilia debido a una reticulocitosis elevada. Va a haber una eritroblastemia de amplio espectro, como ya mencionó mi compañera, la cual puede ir desde eritroblastos, basófilos hasta ortocromáticos. Esta se va a acentuar en lo que son las horas siguientes al nacimiento. Con respecto a los leucocitos, estos se van a encontrar aumentados, sobre todo los neutrófilos, y va a haber lo que es una desviación a la izquierda, que se va a presentar con lo que son los promielocitos, los mielocitos y los metamielocitos. Las plaquetas por lo general se van a encontrar normal. En las formas muy graves, estas pueden estar disminuidas causando manifestaciones como la púrpura trombocitopénica. La ictericia, esta va a aumentar rápidamente después del nacimiento. Va a ser de tipo indirecto y si la bilirrubina directa sobrepasa lo que son los 3 miligramos por decilitro, va a indicar lo que es un compromiso hepático. El edema es propio de lo que es las formas muy graves, en las que se puede llegar también a lo que es anasarca, que es un edema generalizado. Eh, este se va a acompañar de lo que es una hiperbilirubinemia y también va a estar aunado con lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. La visceromegalia que ocurre es un aumento, sobre todo del hígado y del vaso, de grado variable. Esta va a deber a lo que mencioné, a la eritropoiesis extramedular y también relacionado con la insuficiencia cardíaca congestiva. Y la acidosis se presenta en formas muy graves, con lo que es el distrés respiratorio y la hipoglucemia. Esto va a favorecer lo que es el daño neurológico que ocurre con la hiperbilirrubinemia indirecta, que es el carnictero que más adelante le voy a hablar. Una de las manifestaciones también, o síndrome que ocurre es el hidrops fetalis o también prehidrops, y esto no es más que cuando el bebé se encuentra edematoso, esto se va a acompañar también de lo que es polidramios, que es el aumento del líquido amniótico que rodea el feto, y también la anemia fetal severa. Se puede obtener el líquido amniótico por amniocentesis y este va a revelar el grado de ictericia que tiene el feto. También es frecuente, como ya mencioné, entre los signos y síntomas también, el edema generalizado y las visceromegalias también. Ahí puedo observar al bebé cómo está hinchado, su abdomen distendido por las visceromegalias. Puede haber cardiomegalia también. Ahí en la imagen ven el aspecto característico del niño. Tiene una fascia voluptuosa, está edematoso, tiene palidez generalizada, cuello corto, el abdomen abultado por la visceromegalia, tiene las piernas hinchadas, separadas y en semiflexión. Y al auscultar el tórax se puede comprobar lo que es un hidrotórax. La siguiente.
Ok. Y el síndrome ictérico anémico, este se va a observar después en el periodo postnatal inmediato, es la forma más frecuente de la inmunización a factor RH, como ya le han mencionado mis compañeras. Entonces, la ictericia puede ser rápidamente progresiva y puede poner en peligro lo que es la integridad del sistema nervioso central del recién nacido, causándole el cuadro neurológico denominado kernicterus, que lo que no es más que el aumento de la bilirrubina en el tejido cerebral, lo que lleva a a un cuadro neurológico grave. Bien, en esta enfermedad la hemólisis es muy característica de ella y va a llevar a diferentes manifestaciones clínicas en el feto, como es la hemólisis causada por la anemia fetal, va a llevar a lo que es una adaptación fetal, como les mencioné, que es un aumento de la eritropoyesis medular y también extramedular por el hígado y por el vaso. Por eso se desarrolla lo que es la espleno y hepatomegalia. Va a ocurrir un agrandamiento parenquimatoso, sobre todo en el hígado, lo que ocurre una infiltración del tejido eritropoyético, lo que ocurre también, lo que lleva a un compromiso circulatorio importante y ocurre lo que es la hipertensión portal, derivada de esta compresión parenquimatosa vascular. Siguiente. Como pueden ver el diagrama que está a la derecha, la anemia fetal ocurre en la hipertensión portal. Entonces, esta hipertensión portal a su vez conduce a lo que es una hipertensión de la vena umbilical, lo que va a llevar a un edema, hiperplasia placentaria en los casos graves. Los resultados de la anemia fetal, como ya mencioné, la anemia fetal lleva a la hipertensión portal por los cambios adaptativos. Entonces se va a producir una alteración de la función metabólica hepática, conduciendo a lo que es una disminución de la producción de los factores de coagulación y también a una hipoaluminemia, lo que se traduce en una disminución de la presión osmótica, causando así lo que es el edema generalizado, ascitis, y también puede ocurrir lo que son derrames pericárdicos y pleurales. Siguiente. Siguiente. Prevención. Entre las medidas más preventivas más efectivas para reducir la sensibilización materna se encuentran detectar la incompatibilidad sanguínea, determinando lo que es la futura madre o en su defecto durante el primer trimestre del embarazo el grupo sanguíneo A, B, O y el RH. También identificar la existencia de inmunización mediante la detección de anticuerpos antirretrocitarios irregulares en el suero materno con la prueba de la antiglobulina indirecta o CUMS indirecto. El test de CUMS aquí se va a realizar con un carácter preventivo a las embarazadas que tengan un RH negativo, que se va a utilizar para detectar qué son los anticuerpos que podrían atravesar la placenta y atacar a la célula del feto. Estos anticuerpos serían sobre todo los IgE, como ya mencionó mi compañera anteriormente. Otro es aplicar lo que es la gamma globulina anti-D. Este es muy importante, ya que esta va a suprimir la respuesta inmune en las madres RH-D negativas, no sensibilizadas, expuestas al RH-D positivo de la sangre del feto. Entonces, para evitar que las mujeres desarrollen anticuerpos contra los glóbulos rojos de su feto, se va a administrar una inyección de esta inmunoglobulina humana anti-D cerca de las 28 semanas del embarazo y nuevamente dentro de las 72 horas posteriores al parto. Lo que va a ocurrir es que esta inmunoglobulina va a recubrir todos los glóbulos rojos fetales que han entrado en la circulación de la madre para que no sean reconocidos por el sistema inmune y por lo tanto no se va a desencadenar la formación de anticuerpos anti-RH del recién nacido. Esto evita que se desarrolle lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y por último, reducir el número de embarazos, ya que como la han mencionado mis compañeras, en el primer embarazo, el niño va a inmunizar a la madre,
pero el niño no va a presentar los cambios o las manifestaciones clínicas, ya que la IgM, que es la que se presenta inicialmente, ella no va a atravesar la placenta. Pero en un segundo embarazo, la hemoglobina IgG, ya que la embarazada ya está inmunizada por el primer embarazo, el niño tiene hay muchas altas probabilidades de que el niño sí presente las manifestaciones clínicas. Por eso de reducir el embarazo a reducirlo a 1 si ya presenta, ya presentó su inmunización. Siguiente. Buenas tardes, Angélica Gustavino. Ahora les voy a hablar sobre el diagnóstico. Para el diagnóstico hay que tener en cuenta ciertos factores de riesgo que ya mencionaron mis compañeras en la historia clínica. Si la madre se conoce que es RH negativo y después del nacimiento de su primer hijo RH positivo no recibió tratamiento, o si la madre es RH negativo y ha sido sensibilizada durante el embarazo. Las razones por las que pudo haber sido sensibilizada pueden ser aborto espontáneo, amniocentesis, sangrado vaginal, el desprendimiento de la placenta o el traumatismo abdominal. Si ocurre esto, se debe administrar inmunoglobulina anti-D, como ya mencionó mi compañera. Siguiente. Bueno, si no se conoce el grupo o factor RH materno, se debe hacer una evaluación de estos y de los anticuerpos anti-RH. Si la madre resulta RH negativa y también resulta positiva para los anticuerpos anti-RH, se le va a hacer la misma evaluación al padre, y si este resulta RH negativo y su fenotipo es homocigoto y no presenta antígenos para los anticuerpos encontrados en la madre, la evaluación termina allí. Sin embargo, si el padre es RH positivo y tiene antígenos para los anticuerpos presentes en la madre, se debe medir los títulos de anticuerpos maternos anti-RH. Si estos títulos se encuentran entre los valores críticos, que son 1 en 8 o 1 en 32, o para otros hasta 1 en 16, se deben medir cada 2 a 4 semanas después de la semana número 20. Y si exceden estos valores por encima de 1 en 32, se debe medir el flujo en la arteria cerebral media del feto en intervalos de 1 a 2 semanas. Siguiente. Bueno, para medir el flujo en la arteria cerebral media, se va a realizar una ecografía Doppler y esta va a medir la velocidad sistólica máxima en la arteria cerebral media. Si el valor es mayor a 1.5 múltiplos de medida, hay riesgo de que el feto nazca con anemia fetal, y si los valores son superiores a este, va a indicar hidropesía fetal, que es el que se observa en la imagen, en el que el feto tuvo 1.71 múltiplos de medida. Además de esto, si no se conoce si el padre es heterocigoto y hay 50% de posibilidad de que el hijo salga RH positivo, se debe realizar un genotipado molecular. En este se va a obtener ADN fetal sin células, libre de células, del plasma materno. Esto está presente desde la 4ª semana de gestación y se presenta en el plasma materno una cantidad suficiente para realizar las pruebas a las 20 semanas de gestación. Y esto se va a realizar mediante la amplificación de la reacción en cadena de polimerasa, en la que va a salir positivo si se presenta el gen RHD. Y bueno, también hay otras formas, pero esas se consideran invasivas, como es la amniocentesis, en la que se van a obtener amniocitos y a través de esto se van a realizar las pruebas de genotipado. Siguiente. Manejo y tratamiento. Bueno, ahí está el manejo prenatal, que consiste principalmente en la anticipación del embarazo.
Este puede ser a las 38 semanas de gestación y si los niños se consideran mayormente afectados, a las 34 semanas de gestación. La decisión de anticipar el embarazo es porque se puede preparar un equipo que va a estar listo para atender las posibles complicaciones con las que nazca. Además de esto, también se puede realizar la transfusión intrauterina. En este caso, esto se decide realizar cuando a través de la ecografía Doppler se ve que el feto puede tener anemia y entonces se va a realizar a través de la punción de la pared abdominal, se va a llegar a la cavidad ovular y se inyecta una sustancia radiopaca que va a ser deglutida y entonces así se van a poder visualizar las asas intestinales. A través de esta se va a poder localizar lo que es la cavidad peritoneal del feto y allí se va a introducir una aguja y a través de esta el catéter por el cual se van a inyectar unos 100 ml de sangre que debe ser o RH negativa y que no debe tener más de 4 días de haber sido obtenida. Esto se va a realizar en intervalos de 1 a 3 semanas, dependiendo de la necesidad. Siguiente. Bueno, el manejo postnatal consiste mayormente en lo que es la fototerapia y esta va a emitir una luz que para ser efectiva normalmente se va a encontrar entre los 425 y 490 nanómetros. Y para que esta se pueda notar de que ha sido efectiva, a las 4 o 8 horas de fototerapia debe haber una disminución en la bilirrubina sérica de 0.5 a 1 miligramos. Y esta debe medirse a las 2 o 3 horas para documentar si está siendo efectiva. Si esta se ve que sigue aumentando de forma intensiva o está entre los 2 a 3 miligramos por decilitros, se debe administrar inmunoglobulina intravenosa a 0.5 a 1 gramos por kilogramos durante 2 horas y repetir cada 12 horas de ser necesario. Además, también se ha visto que dosis altas de inmunoglobulina intravenosa, o sea, 1 gramo por kilogramo, administradas a los neonatos tempranos, que se ven que tienen mayor riesgo a padecer ya lo que sea como kernípteros, que se mencionó anteriormente. Por ejemplo, si su bilirrubina aumenta a una velocidad mayor a 0.5 miligramos por kilogramo por hora, o tiene una hemoglobina menor a 2 gramos por decilitro, se le aplica altas dosis de inmunoglobulina intravenosa para disminuir el tiempo de fototerapia. Y además aquí se ve una tabla con los valores de bilirrubina sérica para los que está documentada la fototerapia. Siguiente. Luego está la exsanguinotransfusión, que la terapia anterior debería tener como propósito tratar de no llegar a esta parte. Este tratamiento va a eliminar la bilirrubina circulante y los glóbulos rojos recubiertos con anticuerpos y los va a reemplazar con glóbulos rojos compatibles con el suero materno. La técnica consiste en la colocación de un catéter a través de la vena umbilical y se va a dar la extracción de reemplazo en alícuotas de sangre de 5 a 10 ml. Se debe realizar un recambio de 160 a 200 ml por kilogramos, por lo menos en un periodo de 90 minutos. Y esta técnica va a lograr la eliminación de aproximadamente el 70 a 90% de los glóbulos rojos fetales. Y también podemos observar algunas de las indicaciones para las cuales se usa esta técnica, si el paciente tiene anemia severa o también si hay mayor riesgo a que padezca de kernípteros en el caso de que la bilirrubina se encuentre en un valor de 20 a 25 miligramos por decilitro. Siguiente. Y por último tenemos los inductores enzimáticos. Entre estos se encuentra el fenobarbital y este tiene como propósito aumentar la conjugación y excreción de la bilirrubina. Él se va a administrar 90 miligramos antes de las 24 horas en las que se planea inducir el parto y se puede administrar en 3 dosis al día de 30 miligramos. Esto tiene como objetivo que disminuir la cantidad de bilirrubina que tiene el feto, aumentando la función hepática en la madre.
Otro inductor es el timesoporfirina, que se administra en dosis de 4.5 miligramos por kilogramos y tiene como objetivo eliminar el tiempo de fototerapia. Y su acción se basa en la inhibición de la formación de bilirrubina. Por otra parte, el fenobarbital realmente no está tan recomendado porque también tiene efectos sedantes negativos y se considera que en sí la fototerapia tiene efectos más positivos que este inductor enzimático. Gracias. Gracias. Sí, ¿qué tal? Sí, bueno, eh, alguna cosita, nada más, así brevemente, ¿por qué la esplenomegalia? O sea, ya me dijeron la hiperactividad que hay, hepato espleno. ¿Eso tiene relación con las plaquetas o no? Porque ustedes vieron que el nivel de plaquetas en algunos casos, aunque no es la serie afectada, porque la serie afectada es la serie roja, obviamente, ¿verdad? Y ahí se da toda la respuesta medular y extramedular, ¿sí? O sea, la extramedular hablamos que recuerden que todavía el feto es generador de las series, sobre todo la serie roja, a nivel extramedular o hepática, ¿no? Entonces, hasta que ya se conforma ya en una producción normal a nivel medular normal, como todos nosotros. O sea, quizás es el primer recurso que tiene el niño, el recién nacido, de respuesta rápida para compensar la pérdida de los glóbulos sanguíneos, ¿no? Entonces ellos tratan de dar la respuesta reactiva que se da a este, pero la pregunta es sobre las plaquetas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es plaquetopenia? Eh, ¿Es por hiperactividad, por la esplenomegalia o qué opinan ustedes? Bueno, otra pregunta. ¿Por qué se da la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo le podemos llamar a esa insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca yo pienso que sería Que no se por la... escucha, ah, no me escuchan. se Ahora sí escucha me muy bajo. escuchan. Ajá. Bueno, yo pienso que la insuficiencia cardíaca puede ser por la parte de la anemia, que digamos que no llega suficiente oxígeno al corazón, pues y el músculo cardíaco entonces se debilita y viene lo que es la insuficiencia. O sea, el corazón Pienso yo. se dilata, ¿no? Estamos hablando de una dilatación cardíaca por lo mismo, ¿no? Entonces, y el riesgo también que haga derrame pericárdico, ¿no? Y de que secundario también haya derrame pleural, ¿ok? Es lo que llamaríamos un core anémico, ¿verdad? Que también se le llama así, porque es una un bajo paso de oxígeno a los tejidos, a las células, que en sí, eso es lo que se define por insuficiencia cardíaca al final de cuentas, cuando hay una mala perfusión también por acción eyectora del miocardio. ¿Cuáles son las zonas donde se impregna la bilirrubina? A nivel, bueno, estoy hablando, ya se lo estoy diciendo, zonas de impregnación. ¿Cuáles son las zonas? Para que ocurra el kernicterus, ¿ok? Tiene que haber, y toda la clínica, la encefalopatía, que se da también, donde se impregna. O sea, estoy diciendo la parte anatómica, nada más la anatomía, donde se impregna, sí, la bilirrubina. La bilirrubina indirecta, ¿no? Se supone. Em, Pregunta en la parte específica del cerebro, del sistema nervioso Ajá, central. sí, sí, la En los parte ganglios así. basales. Ajá. Podría no ser un poquito más específico, ¿eh? ¿Sí? ¿En cuál de esas zonas de los ganglios basales? Además le estoy dando los puntos que vamos viendo que hay que afinar ahí, ¿verdad? No voy a entrar en mucho detalle. Pero sí tienen que explicarse bien esto. Y también sobre la bilirrubina. Esa bilirrubina indirecta se ve favorecida. ¿Cuál es el momento apropiado o de mayor riesgo de impregnación? ¿Sí? Claro, hay una clínica donde vemos la parte de respuesta neurológica del niño y estamos sospechando que se está impregnando, ¿no? Y ahí está la urgencia real, ¿no? Si no quedan las secuelas motoras, ¿no? Y eso es de por vida. Entonces, el detalle es, la pregunta es,
¿cuál sería el momento que la bilirrubina indirecta, si yo lo veo en la parte bioquímica, ¿sí? Eh, hace que pase más fácilmente la barrera hematoencefálica? ¿Sí? Porque recuerden que la conjugada, no hay problema, la conjugada se va a excretar perfectamente bien, ¿sí? El detalle es la indirecta. Puede ser cuando ya está totalmente unida a toda la albúmina y ya no queda más albúmina para unirse y entonces esa Ok, pasa al o sea, sistema. te estoy entendiendo, Angélica, de que si yo tengo un bajo nivel plasmático de albúmina, o sea, tengo una hipoalbuminemia muy marcada y yo no corrijo la hipoalbuminemia, también podría aumentar el riesgo de impregnación. Porque se encuentra, recuerden que la albúmina, y eso usted lo está viendo en fármaco, ¿no? En la parte de la farmacodinamia, ¿sí? Digamos, o en la cinética también de los fármacos, es el mejor transportador, ¿sí? ¿De acuerdo? Y muchos fármacos se ligan a ciertos sitios de la albúmina, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que, bueno, se traslade debidamente, se biodistribuya el fármaco y evitemos se concentre el fármaco a nivel sanguíneo en los tejidos de forma muy súbita. Entonces, la albúmina es un regulador prácticamente como el sitio de estacionamiento y que se va liberando gradualmente el medicamento. Acá es igual. La bilirrubina indirecta, si no encuentra dónde si no se fija la albúmina, se va toda directa y completa al sistema nervioso. Entonces, la corrección es importante. Cuando digo corrección, ya ustedes vieron, se corrige hemoglobina si hay necesidad, ¿sí? Con paquetes o con plasma, dependiendo si necesitamos entonces albúmina, se corrige y se aplica plasma, que es un gran concentrado de albúmina, o qué se hace en el momento de la exsanguinotransfusión si llegamos a ese momento de la exsanguinotransfusión. Si la situación amerita hacer ese cambio rápido, ¿sí? Porque sí, estamos de acuerdo, la inmunoglobulina funciona, pero no con la celeridad, ¿sí? No con la celeridad de lo que sería en un momento dado extraer todos esos anticuerpos de forma directa, ¿sí? Y poner una sangre no sensibilizada que no está hemolizando, eso sería la solución práctica, ¿no? En estos casos, ¿de acuerdo? Esto del fenobarbital, a ver, cuéntenme ustedes, eso de ¿qué es lo que hace el fenobarbital? Pero con más detalle, ¿no? Bueno, em, como había dicho mi compañera Catherine Vargas, la bilirrubina no conjugada es la que va a ser capaz de atravesar la placenta y para poder ser excretada y no acumularse en el feto. Entonces, ahí decía que ayudaba a la función hepática y aumentaba lo que era la excreción de la bilirrubina por parte de la madre. Porque Pero cómo se aumenta la función hepática? era que inducía la enzima ¿Cuál que enzima? daba, que se me olvidó el nombre de la enzima. A ver, ¿quién puede saber algo o un detallito ahí del fenobarbital? Ya tienen ustedes que haber llegado ya a eso cuando hay esa interacción de fármaco y cuáles son inductores y cuáles son depresores y cuáles bajan los niveles plasmáticos de los fármacos y cuáles disminuyen, ¿no? También lo mismo, ¿no? En este caso, lo que queremos es disminuir, ¿verdad? O sea, activar, el fenobarbital activa el sistema microsomal, ¿sí? De los citocromos CpY, ¿sí? Y ahí hay diversos. Y eso lo que hacen es que aumenta la activación de conjugación, ¿sí? La activación de conjugación. Se trata de madurar, ¿sí? La capacidad de conjugación a nivel hepático. Porque el hígado del bebé todavía está inmaduro, entonces se le hace imposible poder con esa carga de bilirrubinas para poder entonces conjugarla y poder excretarla. Entonces el fenobarbital estimula el sistema de citocromos y esto fija más rápidamente y conjuga y baja el riesgo también. No sé, ante una situación también de que el niño que esté entrando en encefalopatía,
no tiene nada raro tener que usar fenobarbital si el niño tiene un riesgo convulsivo, porque una de las manifestaciones va a ser las convulsiones en el niño que está ya impregnándose. Okay. Bueno, listo. Muchas gracias. ¿Quién continuaría, por favor? Nosotros, doctor. Anaxi, Juan y Jonathan. Ya voy a presentar. Listo, gracias. Voy a... Dame un momentito, ya voy. Okay. Okay. A ver, compartir. Me sale que no puedo compartir. Ahí yo te pasé el mando porque me tuve que salir. Ok, ya lo cambio. Ahora sí. Intenta. Ajá. Ajá, sí. ¿Ya les aparece a ustedes allá? A ver, compartir. Listo. Ya salió Anaxi. Ok, ya se ve en... Sí, ya está en pantalla completa. Ok. Listo. Entonces, buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy mi grupo, conformado por Juan, Jonathan y mi persona, Anaxi González, les vamos a exponer acerca de la candidiasis mucocutánea crónica. Para empezar, yo les voy a definir un poco en qué consiste la candidiasis mucocutánea crónica. Hay que definirla como, en primer lugar, un déficit inmunológico de los linfocitos T frente a lo que son microorganismos como el hongo, específicamente lo que es la Candida albicans, que es la más común. Entonces podemos definirla como una manifestación de lo que son las inmunodeficiencias primarias, que en un 80% de los casos se da durante lo que es la infancia. Y se manifiesta de una forma heterogénea, con infecciones a nivel cutáneo, a nivel de las uñas, también lo que es la mucosa oral, genital y también en ciertos casos la conjuntiva. Cabe destacar que a pesar de que la mayoría de los casos se dan durante la infancia, existen casos donde en la adultez, en personas que padecen de timomas, miastenia gravis, miositis, también enfermedades que involucran o defectos en lo que es la médula, como por ejemplo la anemia aplásica, la neutropenia y en ciertos casos la hipogamaglobulinemia, pueden padecer de esta enfermedad. Además de eso, los pacientes que tienen síndrome de hiper-IgE o hiperinmunoglobulina E y también los pacientes que padecen de VIH pueden tener predisposición a desarrollar este tipo de patología. Cabe destacar que las infecciones recurrentes, en la mayoría de los casos, son causadas por defectos genéticos que van a afectar directamente lo que es la inmunidad innata, específicamente la producción de inmunoglobulinas del perfil de TH17. Como recordaremos, estas incluyen lo que es la interleucina 17A, la interleucina 17F y también la interleucina 22. Recordemos pues que ellas nos protegen o nos dan esa inmunidad antimicótica. Cuando hablamos de esta inmunodeficiencia primaria, dependiendo del defecto genético que se dé, pueden variar las manifestaciones o las enfermedades asociadas con este. No solamente la candidiasis mucocutánea crónica se desarrolla o puede pues darse en estas inmunodeficiencias, sino también enfermedades endocrinas, también ciertas infecciones que no están directamente relacionadas con la Candida albicans, como el hipoparatiroidismo idiopático, la enfermedad de Addison, entre otras. Entonces, las causas, como les mencionaba, es debida a una inmunodeficiencia primaria, y una inmunodeficiencia primaria no es más que defectos o alteraciones en los genes que codifican inmune. En este caso, pues se asocia con varios síndromes, afecciones endocrinas y en otros casos anormalidades en los laboratorios. Entonces, como les mencioné, hay una predisposición genética que puede ser de dos tipos de herencia. En la primera de ellas, pues podemos mencionar la autosómica dominante.
recordando que para tener una herencia autosómica dominante basta con la herencia o la presencia de un gen anormal por parte de solo uno de los padres, cualquiera de los dos, madre o padre. En este caso se asocia a lo que es una mutación en el factor, ¿verdad? STAT1. En este caso va a haber una ganancia de función que va a llevar a la deficiencia de interleucina 17. En el caso de una herencia autosómica recesiva, donde es necesario la presencia de genes anormales de ambos padres, va a estar relacionada con una mutación en el gen regulador de la función autoinmunitaria, que en este caso es llamado AIRE. También, pues como les mencioné, está relacionado con ciertas enfermedades endocrinas. Podemos destacar lo que es el hipoparatiroidismo, el hipotiroidismo, la diabetes mellitus y también un síndrome que es llamado síndrome autoinmunitario de poliendocrinopatía de tipo 1. Como les mencioné, va a haber defectos inmunes donde vamos a ver un mal funcionamiento de los linfocitos T y también bajos niveles de inmunoglobulina. Cabe destacar que no solo la patogenia, ¿verdad?, se debe a una disminución en la producción de interleucina 17, sino también a cualquier defecto o alteración que vaya a intervenir con la diferenciación de un linfocito T a un linfocito TH17. Entonces, aquí tenemos algunas inmunodeficiencias primarias que causan o se relacionan con lo que es el desarrollo de la candidiasis mucocutánea crónica. Cuando hablamos pues, de estas dos primeras, en el caso de una alteración en el receptor de tipo dectina 1 y una alteración en esta proteína, ¿verdad?, que contiene el dominio activador de las caspases 9, en estos dos casos se relacionan con una alteración en lo que es la vía de las dectinas. Cabe destacar que las dectinas se encuentran en lo que es la superficie o en las paredes celulares de los hongos. En el caso de una alteración en el receptor de tipo 1 de dectina, vamos a encontrar como resultado una falla en lo que es el reconocimiento del beta-glucano del hongo. En el caso de la proteína CAR9, ella de lo que se encarga en funciones, si hablamos de funciones normales, es de reconocer lo que es la dectina, que ya habíamos hablado que está en la pared del hongo, y entonces al reconocerla va a activar o desencadenar una vía de señalización intracelular, donde se va a activar lo que es el factor nuclear kappa beta, que ya conocemos, y también lo que son las proteínas sinasas activadas por mitógenos. Cabe destacar que cuando se da esta vía de señalización intracelular, en lo que va a terminar, ¿verdad?, es un aumento de producción de citocinas, por ejemplo, la interleucina 1, la interleucina 6 y la interleucina 23. Como sabemos, estas interleucinas son inductoras para la producción de interleucina 17. Entonces, si tenemos una alteración en esta proteína, vamos a encontrar una falla en la transcripción de estas citocinas inflamatorias, por ejemplo, de la interleucina 16, en esta vía de las dectinas. En estos dos casos, no solo se desarrolla como una predisposición a la infección por candidiasis mucocutánea crónica, sino también a otros microorganismos, por ejemplo, Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus noformans, Aspergillus, entre otras. Entonces, cuando hablamos de una ganancia en la función del STAT, vamos a encontrar, cuando hay una alteración allí, vamos a encontrar una hiperfosforilación de ese STAT1 y también una desviación del STAT3 a STAT1. En este caso, la respuesta final o el resultado final va a ser un aumento en lo que es la respuesta de los inhibidores, tanto de interleucina 17 como de interleucina 22. Esta ganancia de función pues se asocia a los pacientes que en un 98%, si portan esta mutación, se les va a desencadenar o se va a desarrollar lo que es la candidiasis mucocutánea crónica en las primeras etapas de la infancia. Entonces, cuando hablamos en cuarto lugar, de la deficiencia del orphan receptor de tipo C, ¿verdad? En este caso, este gen va a codificar para lo que es el receptor huérfano de tipo gamma, que está asociado con los retinoides, y este receptor que les acabo de mencionar
mencionar una falla de transcripción, también el interferón gamma. Tenemos en quinto lugar lo que es la deficiencia del receptor para la interleucina 17A. En este caso va a haber una falla tanto en la acción de la interleucina 17A y también la interleucina 17F. Y pues también se va a vincular con la predisposición de un paciente de que desarrolle candidiasis mucocutánea crónica antes de los 6 meses y también predispone a infecciones por Staphylococcus aureus. En el caso de una deficiencia en el gen de interleucina F, solo hay una falla como moderada en la acción de interleucina 17F, porque la interleucina 17A sigue funcionando, entonces no hay una carencia como tan grande de interleucina 17. En el séptimo punto hablamos del síndrome de hiper IgE. En este caso, hay dos formas, tanto autosómica dominante como autosómica recesiva. La autosómica dominante va a tener una disminución en la función del STAT3 y entonces va a involucrar defectos en todas las vías relacionadas con interleucina 6 y como ya habíamos mencionado, la interleucina 6 está directamente ligada también con lo que es la producción de interleucina 17. A nivel de la forma autosómica recesiva, entonces vamos a tener una alteración en lo que es la activación de los linfocitos T. Finalmente tenemos este síndrome autoinmunitario de la poliendocrinopatía de tipo 1, donde se destaca, ¿verdad?, una producción de autoanticuerpos que van a neutralizar la interleucina 17A y la interleucina 17F, entre otras citocinas, ¿verdad?, que, bueno, este síndrome se caracteriza por una triada que consiste en hipotiroidismo, también en la enfermedad de Addison y la candidiasis mucocutánea crónica. Gracias. Bien, Juan Diego Zamudio. Para entender la patogenia como tal de la candidiasis mucocutánea crónica, es necesario comprender lo que sería la respuesta inmune normal frente a la infección fúngica por cándida, que a continuación les voy a explicar grosso modo mediante este flujograma que realmente resume bastante bien lo que es esto. Comenzando, nos situamos en el inicio, luego de que se da la colonización y se traspasa la primera barrera anatómica, la cual sería la piel, se da entonces el reconocimiento del hongo a través de distintos receptores, como pueden ser los receptores de reconocimiento de patrones. Principalmente serían los receptores, los Toll-like receptors, o los receptores de tipo Toll, o los de la adictina 1, como mencionó Anaxi. Principalmente si nos situamos en el de la adictina 1, hay una asociación directa con lo que puede ser la susceptibilidad al desarrollo de lo que podría ser la candidiasis mucocutánea crónica. Lo que ocasiona esto es que luego de que son reconocidos los beta-glucanos, causan una activación de lo que son los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, los monocitos y también su maduración, para que así ellos puedan liberar distintas citocinas proinflamatorias. Y también otra cosa que se da es mediante la presentación de antígenos, sería entonces el enlace con lo que podría ser lo que sería la inmunidad de tipo adaptativa, en la cual entonces se activan lo que son mecanismos de células TH1, TH2, TH17 y la producción de anticuerpos. Por otra parte, no solamente se da esto, sino que también en la respuesta contra la cándida se da una activación de lo que puede ser el complemento, lo que entonces estimula una proliferación de lo que pueden ser los anticuerpos para que puedan atacar a esto. Se da entonces una activación de procesos de degradación, oxidación y acidificación, como se observa en el proceso de la derecha, y al final la finalidad de todo esto siempre va a ser la destrucción como tal del patógeno, que sería entonces el hongo. Pásalo, por favor. Y bien, aquí les traigo un esquema que resume bastante bien lo que sería la patogenia como tal, entendiendo lo anterior. Y es bien importante tomar en cuenta todo lo que mencionó como tal Anaxi, debido a que la patogenia y la etiología que ella mencionó tienen una estrecha relación. Principalmente todas estas cosas que ella menciona tienen algo en común, que de manera directa o de manera indirecta
van a causar lo que es una deficiencia a nivel de la interleucina 17 o a nivel de las células TH17. La interleucina 17 más que todo tiene una función proinflamatoria y tiene también una función de reclutamiento de neutrófilos y monocitos que van a atacar lo que vendría siendo lo que es el hongo como tal. Entonces, ¿qué ocurre cuando se dan todas estas etiologías? Bueno, principalmente aquí lo que está en color rosado son todas estas cosas que mencionó Anaxi. Si nos citamos a nivel de la membrana, tanto del fagocito o de la célula epitelial, Anaxi, ¿tú me puedes pasar el control para ver? Espera, ya voy a intentarlo, espera. A ver si se puede. Si no, igual tú lo vas señalando, por favor. Ok, déjame poner el puntero, vale. Listo. Bien, a nivel de lo que es la membrana, puede ser del fagocito o de la célula epitelial, se encuentra el receptor que mencionó Anaxi, la adectina. La adectina, entonces, lo que ocurre es que normalmente se tiene que dar el proceso normal y la diferenciación normal de las células T, CD4, los linfocitos CD4 vírgenes en TH17. Pero cuando ocurre un polimorfismo conocido como Y238X, se da un codón de parada prematuro a nivel de un codón de parada prematuro que entonces causa una susceptibilidad a la persona que posee esto del desarrollo de la afección mucocutánea como tal. Entonces, lo que se describe en estos pacientes a nivel del fagocito es que tienen una baja sensibilidad ante los beta-glucanos de la candidiasis y por lo tanto tienen un déficit en lo que vendría siendo la producción puede ser el factor de crecimiento transformante beta y la interleucina 6. ¿Qué tienen en común estos? Que ambos son necesarios para la diferenciación de los linfocitos TCD4 en linfocitos TH17 y que se produzca entonces la interleucina 17. Por lo tanto, el resultado de esto sería entonces un déficit de interleucina 17. Si nos situamos entonces a nivel también en el fagocito, en el dominio de activación de la caspasa 9, lo que ocasiona es bastante similar, como mencioné, también va a ser un déficit de interleucina 17, y estos pacientes van a tener entonces una deficiencia en lo que vendría siendo una diferenciación de las células TH17. A nivel del STAT, que ya esto es una mutación a nivel de la misma célula T, ocurre que una ganancia de función, que esto lo mencionó mi compañera, en esta vía como tal, lo que ocasiona es que haya una producción, una mayor producción de lo que vendrían siendo distintas citocinas que se conoce que tienen algo en común, que es que inhiben lo que vendría siendo la vía de las TH17. Las principales citocinas que causan esto vendrían siendo el interferón alfa, el beta, el gamma y también la interleucina 27. Todas estas causan entonces una inhibición, entonces niveles menores de interleucina 17. También está el síndrome de hiperinmunoglobulina E, que esta diferencia de la mutación de STAT1 se da a nivel del STAT3, que es un factor de transcripción, ¿verdad? Perdón, un transductor de señal. Esto lo que va a ocasionar es también una disminución de interleucina 17. Pero algo que tienen en común también estos pacientes, o que se presenta en el caso, por lo menos del artículo donde saqué esto, es que pueden incluso tener niveles casi nulos de interleucina 17, lo que los va a volver propensos a poder desarrollar la afección mucocutánea. Como mencionó también Anaxi, en esto pueden tener otro tipo de afecciones por algún tipo de estafilococos o algo de esta índole. También esta mutación de STAT3 va a disminuir lo que sería el factor de transcripción RORC, que es necesario para la expresión de lo que viene siendo la interleucina 17 como tal. Y por último, lo que va a llevar esto va a ser un defecto en lo que es la diferenciación de las células TCD4 vírgenes en células TH17. Y bueno, ya para terminar, si nos citamos en la parte de abajo,
Lo que menciona Naxi con respecto a esto es el síndrome autoinmune de poliendocrinopatía de tipo 1. Principalmente lo que esto va a ocasionar es el desarrollo de unos anticuerpos conocidos como anticuerpos anticitocinas, que su función principal va a ser la de neutralización de lo que vendrán siendo las citocinas producidas por el TH17, principalmente la interleucina 17 y la interleucina también la 22, que también es producida por esta. Lo que va a ocasionar todo este conjunto de etiologías y con la patogenia como tal, al final va a ser el desarrollo no va a haber una protección como tal que brindarían normalmente lo que podrían ser los neutrófilos o los macrófagos frente a la cándida. ¿Puedes pasarlo, por favor? Sí, va. Entonces, ya para resumirles, porque quizás como se ataca de varios lados, esta patogenia puede ser un poco confuso. Esto es básicamente lo mismo, pero resume bastante bien lo que mencionó Anaxia, la etiología, y lo enumera en el lugar donde se da. Por lo menos a nivel de los efectos de la vida de las lectinas, que es a nivel de la membrana, puede ser de las células epiteliales y de los neutrófilos. La ganancia de la función STAT, que se da a nivel de los linfocitos T, también el síndrome de hiperinmunoglobulina E, también a nivel de linfocitos T. A nivel de los linfocitos TH17 se da defectos del RORC, también defectos de interleucina 17 como tal, que esto más que todo puede ser genético. Y por último, el síndrome de poliendocrinopatía, que se da, y al final lo que evita entonces que se dé el proceso inmune que normalmente se debería realizar de manera efectiva contra la cándida. Ya. Pásalo, Ana. Gracias. Buenas tardes, doctor Jonathan Guerra. Bueno, en cuanto a los signos y síntomas, la candidiasis es común como infecciones en el cuero cabelludo, la piel, las uñas y la mucosa gastrointestinal. La gravedad varía y las uñas pueden estar engrosadas, agrietadas y descoloridas, con edema y eritema del tejido circundante periungual. Las lesiones cutáneas son costrosas, pustulosas, eritematosas e hiperqueratóxicas. Las lesiones del cuero cabelludo pueden provocar la alopecia cicatricial. Casi todas las formas de esta enfermedad rara comienzan en la niñez temprana, acompañan a inmunodeficiencias de índole patías, originan infecciones crónicas y superficiales con desfiguración en cualquier zona de la piel o las mucosas. Aquí tenemos, como en la imagen, tenemos una infección ungueal, como ya les mencioné, el eritema, el edema, que pueden estar descoloridas y tal. Estas pueden comprometer todo el espesor de la uña, que se denomina onicomicosis, o los bordes de la uña, que es paroniquia, o puede estar en ambos sitios a la vez. Pasa la Naxi. Acá tenemos una candidiasis bucal. Se observan los parches blancos, amarillentos dentro de la boca, que pueden sangrar cuando se raspan. Bueno, el raspado podría ser también cuando se vaya a hacer un tipo de diagnóstico. Este hallazgo es típico de la candidiasis, que es causado por la Candida albicans. Pasa la Naxi. Acá tenemos la esofagitis por cándida. Se observan las placas blanquecinas, generalmente características por las infecciones de la Candida albicans alrededor de lo que sería el esófago, y creo que eso sería todo. Pasa la Naxi. En cuanto a las diagnósticas de laboratorio, en cuanto a las muestras comprenden el material obtenido con las raspaduras de las lesiones superficiales a través de la sangre, líquido cefalorraquídeo, el tejido para biopsia, orina, exudados y material de los catéteres intravenosos extraídos. Esto va a depender básicamente del lugar de donde se esté
desarrollando la infección. El examen microscópico, el tejido de biopsia, el líquido cefalorraquídeo centrifugado y otras muestras se examinan en extensiones teñidas con la técnica de Gram o laminillas histopatológicas en busca de pseudohifas y células gemantes, como se observa en la imagen que está en la diapositiva, que serían las pseudohifas. En primer lugar, las raspaduras de piel o uñas se colocan en una laminilla a la que se agrega una gota de hidróxido de potasio al 10% y calcofluor blanco. Pasa la Naxi. Por cierto, las pseudohifas eran las que estaban en rosadito. Ok, seguimos. Tenemos lo que serían los cultivos. Todas las muestras son cultivadas en medios para hongos o bacterias a temperatura ambiental o a 37 grados centígrados. Las colonias de levadura son estudiadas en busca de las pseudohifas que se vieron anteriormente. La Candida albicans se identifica por la producción de los tubos germinativos o clamidosporas. Las clamidosporas son un tipo de esporas de paredes gruesas de varias clases de los hongos. Son las que sobreviven como al ambiente desfavorable, más o menos. La especie de otras variedades de Cándida se identifican por un conjunto de reacciones bioquímicas. La interpretación de los cultivos positivos varía con la muestra. Los que surgen de sitios normales estériles del cuerpo son importantes. Y la utilidad diagnóstica de un cultivo cuantitativo de orina depende de la integridad de la muestra y del número de las levaduras que se vayan a encontrar. Por ejemplo, la sonda Foley contaminada puede propiciar cultivos positivos que son realmente falsos positivos en cuanto a lo que sería en la orina. Este tipo de cultivo puede denotar la presencia de candidiasis sistémica o candidiasis transitoria por un catéter intravenoso contaminado, y los cultivos de puto carecen de utilidad porque las especies de Cándida son parte de la flora normal de lo que sería la boca. La identificación del microorganismo en cultivos de lesión de la piel confirma el diagnóstico. En cuanto a la serología, los métodos serológicos disponibles tienen especificidad y sensibilidades escasas. Los anticuerpos séricos y la inmunidad mediada por células se puede demostrar en muchas personas como consecuencia de una exposición duradera a cándida. En la candidiasis sistémica puede haber incremento en los títulos de los anticuerpos a diversos antígenos de cándida, pero no existen criterios nítidos para corroborar el diagnóstico por métodos serológicos. La detección de manano parietal circulante por medio de un método de aglutinación de látex o un enzimo-inmunoanálisis es mucho más específica, pero no tiene sensibilidad, porque muchos de los enfermos muestran positividad transitoria o pueden no generar títulos importantes y detectables de antígeno hasta la fase tardía de la enfermedad. Está un estudio que es un nuevo método serológico para la identificación del betaglucano que aparece en la pared de muchas especies de los hongos, como mencionaron mis dos compañeros previamente, que básicamente o sea, no sé si ya esté en este momento, pero se le tenía como una gran esperanza por lo que sería la identificación del betaglucano, que, o sea, está presente en la especie de Candida albicans, entonces, pero no sé si en este momento esté disponible. Y gracias. Bien, para finalizarles, con respecto al tratamiento, se conoce que normalmente estas drogas antimicóticas pueden tener cierta toxicidad o incluso unas tasas de eficacia no tan buenas, y por lo tanto su utilización se da de manera limitada. En la actualidad se utilizan antifúngicos eficaces para el manejo de este tipo de infecciones micóticas graves. Entre estos puede estar la anfotericina B liposomal, que se asocia con menores tasas de dicha toxicidad
y tiene una mayor eficacia versus la anfotericina B estándar, pero como normalmente lo que es mejor tiende a tener también un mayor costo. También se utilizan 3 azoles que se han desarrollado para este tipo de infecciones micóticas superficiales invasoras. Estos 3 azoles está el voriconazol, el rabuconazol y el posaconazol, que tienen una actividad antimicótica de un espectro bastante amplio. Por lo menos con respecto al voriconazol, se pueden utilizar tabletas orales, la dosis aproximadamente, se tiene que dar una dosis como de carga, se le conoce a eso. Primer día aproximadamente 400 miligramos cada 12 horas, para luego seguir con una dosis de mantenimiento de aproximadamente 200 miligramos cada 12 horas. Con respecto al posaconazol, también se da una dosis de carga de 400 miligramos 2 veces al día. Y esta duración de esa terapia va a ser más o menos durante el tiempo que se dé la severidad de la infección y la respuesta clínica que se va a tener con esto. También están las equinocandinas y las neumocandinas, que son moléculas lipopeptídicas que actúan en la pared celular de la cándida e inhiben lo que sería la enzima 1,3 de glucanosintetasa. Esta 1,3 de glucanosintetasa actúa sobre todo a nivel de la D-glucanosintetasa, que es un componente de la estructura de la pared del hongo. Entonces lo que evita es como su adhesión como tal a lo que vendría siendo esto. Entre estas equinocandinas se encuentra la caspofungina, que fue una de las primeras utilizadas y aprobada por la FDA, efectiva contra estos pacientes que pueden presentar estos tipos de candidiasis mucocutánea. Se dice que tiene unos efectos que son bastante similares a los de la anfotericina B, pero la parte estándar como tal. Pero no tiene tantos efectos tóxicos como los que puede tener la anfotericina. Bueno, la dosis que normalmente se recomienda es en pacientes de 80 kilogramos, va a ser aproximadamente de una carga de 70 miligramos, que se recomienda, y se recomienda una que se mantenga a 70 miligramos diarios. ¿Lo puedes pasar, Anaxi, por favor? La anidulafungina exhibe también una cantidad de 500 miligramos y posteriormente 100 miligramos. Todo este conjunto de medicamentos, la anfotericina, todo esto, pueden tener un efecto sinérgico positivo como tal en el tratamiento de este tipo de candidemias bastante graves. Ya por último, para finalizar, es la inmunoglobulina secretora de la saliva contra un epítope proteico de una manoproteína de superficie expresada predominantemente en la pared celular del tubo germinal de la Candida albicans, que entonces va a evitar que esta se pueda como tal unir a lo que puede ser las células de repente el epitelio mucoso y entonces crear su efecto patogénico. Gracias. Gracias. Sí, bueno, estamos ante una entidad, como digan ustedes, es inmunodeficiencia de tipo celular. Algunos dicen combinada, ¿no? Pero no podemos hablar de severa, porque es para poder diferenciarlo de la forma de presentación de aquella inmunodeficiencia, ¿no? Que es la conocida como la del niño burbuja, ¿verdad? Que eso lo tienen que encerrar porque no tiene cero inmunidad hasta que se le pueda hacer algún tipo de terapia génica o terapia de trasplante. En estos casos, vea que hay una variabilidad, ¿sí?, de mecanismos de deficiencias dentro de la misma. Sí se resalta algunos elementos, ¿no?, de las células T, que son las células que están involucradas, sobre todo las TH17, y además de otras moléculas que también son importantes para reducir la población de estas, de los micelios, pues propiamente de Cándida en específico, ¿no? Vean que en sí la patología no es